La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, compañeros asistentes. Nuevamente aquí agradeciendo su participación en este webinario. No sé si me puedan confirmar aquí por el panel de preguntas, si logran ver la presentación, si el audio es correcto para dar inicio con este webinario. ¿Qué tal, Armando? Luis, buenos días. Gracias por su confirmación. Hugo, excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vaya, muy buenos días, agradeciendo nuevamente su presencia en esta serie de webinarios de la marca Kami. El día de hoy, pues vamos a hablar en general de los equipos, ¿verdad? Sus mejores prácticas, de la parte de instalación, con situaciones o algunos tips de mantenimiento, todo este tipo de situaciones relacionadas con los equipos de Kami. Y para eso, pues nos acompaña, como en otros webinarios, el buen Oscar, ¿verdad? Mi buen amigo Oscar Pérez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Excelente, Oscar. Buenos días. Platícanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Pues vaya, pues un webinar bastante interesante. Ahora, más allá de los equipos, de presentárselos, pues vamos a ver cuáles son los procesos involucrados en su instalación, en su puesta en marcha y en el servicio postventa, ¿no? Que ya viene siendo el mantenimiento. Entonces, pues vaya, no solamente vamos a hablar de barreras vehiculares y motores, sino vamos a hablar de muchas otras líneas de productos. Entonces, pues, no sé qué te parece, ¿comenzamos? Adelante, comenzamos. Bienvenido. Perfecto, gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues vaya, como les comentaba hace un momento, este webinar va a tratar acerca de las mejores prácticas en equipos CAM. Y es que un equipo donde todo su proceso, desde la instalación, calibración, configuración, puesta en marcha y entrega, ¿no? Al usuario final, cada una de estas partes que acabo de mencionar, pues son importantes. Y si cumplimos en cada una de ellas, pues nuestro proyecto será todo un éxito. Entonces, conocerlo nos va a traer, tener mejores referencias de sus casos de éxito. Dos, el cálculo de sus costos al momento de tener un nuevo proyecto va a ser más acertado. Entonces, por lo tanto, pues no va a haber ay, pues échale un número al azar y a ver cuánto sale, ¿no? No, conocer las mejores prácticas nos va a dar, pues todo el proceso que debemos de seguir para que nuestros equipos funcionen correctamente y nuestro cliente final quede satisfecho. Ahora bien, pues comencemos con las características generales de las automatizaciones. Todas nuestras automatizaciones, ya sean barreras vehiculares, motores corredizos, motores batientes, torniquetes, volardos, todos ellos poseen características muy similares porque como son, o se tratan, mejor dicho, de sistemas de control de acceso, ya sea vehicular o peatonal, pues se basan en dos movimientos muy sencillos, ¿no? Que es la apertura y el cierre. Ya sea la apertura del torniquete para darle paso a un usuario o a un peatón, o ya sea darle la señal de apertura hacia nuestra barrera vehicular, pues para que pase un automóvil. A eso me refiero con que todos poseen características muy generales en las automatizaciones. Aquí como primer punto, pues nos mencionan la activación por pulso seco. Una de las preguntas más comunes es de, oye Inge, ¿tu equipo lo puedo integrar con este sistema de control de acceso? Porque, vaya, yéndonos un pasito hacia atrás, a pesar de que estamos hablando de sistemas de control de acceso, pues estos siempre se encuentran definidos en dos partes. Uno, la barrera física que va a permitir o impedir el paso ya sea de un peatón o de un automóvil, que es de lo que Kame se caracteriza por ser fabricante. Y dos,
del sistema de control de acceso, que aquí siempre se trata de un software donde nosotros vamos a configurar o dar de alta a todos los usuarios que van a tener permitido poder accesar a cierta área controlada, viene siendo el software, y aparte, pues la parte electrónica, ¿no? Que hace como interfaz entre el software y la barrera física. Entonces, aquí viene nuestro panel de control de acceso. Esta electrónica es la que se encarga de interpretar lo que quiere realizar el software y mandarle las señales correctas hacia el equipo. Entonces, esto de activación por pulso seco no es más que las salidas de nuestro panel de control de acceso, donde si en la salida nosotros vamos a tener un relevador y en el cual vamos a tener pulsos, bueno, mejor dicho, contactos normalmente abiertos, y al momento de cerrarse, pues bueno, el equipo va a reaccionar, ¿no? Pero se trata solamente de eso, un pulso seco. No se trata de una interfaz de comunicación, no se trata de un protocolo de comunicación, solamente es un pulso. Los topes mecánicos para delimitar la carrera. Obviamente, todos los equipos necesitan un final de carrera. Un final de carrera para, pues, que el equipo no se force, ¿no? A tratar de sobrepasar ese límite físico. En las barreras vehiculares, como ustedes vean, algunos de ustedes ya lo han visto, existen unos tornillos en la parte superior, los cuales los podemos ir ajustando para conseguir el grado de apertura o de cierre que nosotros necesitamos. Al igual que, por ejemplo, en los motores batientes, pues nosotros necesitamos saber en cuáles son nuestros límites, cuál es el límite de carrera o de movimiento del portón, para que así, al momento de llegar a él, lleguemos de una manera suave, que no esté todo el tiempo empujando el motor, tratando de sobrepasar ese límite. Entonces, a lo que se refiere a topes mecánicos, es eso, o sea, la barrera física que va a chocar contra pues una parte del equipo y que va a delimitar el movimiento, ¿no? Sin en cambio, bueno, para saber que ya llegamos allí, tenemos otros dispositivos electrónicos, ya sean microswitch o encoders. El control del frenado. Es muy importante esta parte del control de frenado porque, pues vaya, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya sean en barreras vehiculares o motores de portones, en ocasiones el equipo llega con demasiada inercia a su tope mecánico. Y entonces nada más lo vemos azotándose el portón, o vemos que cuando la barrera llega a su tope físico, pues existe un vaivén, ¿no? Porque llegó con demasiada inercia, entonces cuando choca contra el tope mecánico, pues vaya, el que sufre esta falta del control de frenado, pues es el mástil. Entonces se va desgastando poco a poco hasta que si pues no le damos un correcto seguimiento, un correcto mantenimiento preventivo, pues el mástil se termina fracturando. Entonces, el control de frenado, como se los mencionaba hace un momento, siempre lo vamos a manejar ya sea por medio de microswitch o por medio de encoder. Por medio de encoder, la tarjeta electrónica va a realizar un ciclo de apertura y de cierre, que es como un escaneo de todo el movimiento que necesita realizar, ya sea la barrera o el motor, para conocer sus límites. Una vez de que hace todo este recorrido y sabe cuántos ciclos o cuántas vueltas tiene que dar nuestro motor eléctrico para llegar de un punto A a un punto B, o sea, un punto de apertura a un punto de cierre, o viceversa, él va a determinar el ángulo en el momento en que tiene que comenzar a desacelerar el motor, para que así, pues vaya, ya sea el mástil o el portón, lleguen de una manera suave, sin tanta inercia. Ahora bien, vamos con el sensor amperométrico. Esto lo menciona como una protección básica de funcionamiento. Ahora, ¿en qué se basa este sensor amperométrico? Bueno, en el momento en que se encuentra en movimiento nuestra barrera vehicular, lo voy a poner así como ejemplo, la tarjeta electrónica
está midiendo el consumo de corriente que tiene el motor de 24 volts de corriente directa. Hablemos de una GT4. Entonces, si en el transcurso del movimiento, ya sea de apertura hacia cierre o viceversa, algún elemento impide el movimiento del mástil, o sea, choca contra el mástil, el motor pues va a intentar seguir lo que la tarjeta electrónica le está diciendo, ¿no? Seguir moviendo el mástil. Pero lo que va a detectar la tarjeta electrónica es de que se va a empezar a consumir más corriente. ¿Por qué? Porque hay un elemento que está impidiendo su movimiento. Entonces, cuando la tarjeta electrónica detecta, mejor dicho, este sensor amperométrico que está integrado en la tarjeta electrónica detecta esta subida en el consumo de corriente, simplemente deja de enviarle voltaje al motor, parando el movimiento. Ya sea, por ejemplo, si está en posición de apertura y va a cerrarse y se encuentra con un elemento, la barrera puede volver a subir, ¿no? Puede volver a ponerse en posición de 90 grados. Y voy a volver quizás a intentar, pues, bajar, ¿no? Si es que el sistema está automatizado. Pero si nuevamente encuentra, pues, el obstáculo, vaya, va a realizar el mismo movimiento. Pero de eso se trata el sensor amperométrico, detectar obstáculos que impidan el movimiento de nuestro equipo. La alimentación disponible para nuestros equipos, vaya, pues manejamos el rango de los 120 volts de corriente alterna hasta los 230 volts, igualmente de corriente alterna. Ya sabemos que en México el voltaje nominal son los 127 volts de corriente alterna, pero en algunos proyectos nos encontramos con que pues tienen disponibles 230 volts y su panel de distribución pues queda más cercano. Entonces, pues vaya, no hay ningún problema, simplemente con que ustedes nos indiquen el voltaje con el cual desean trabajar el equipo, nosotros podemos suministrarlo. Aunque vaya, es lo más cotidiano es de que siempre se nos pidan a trabajar con el voltaje nominal, ¿no? Que son los 127 volts de corriente alterna. A pesar de que podemos trabajar con estos rangos de corriente alterna, vale mencionar o cabe mencionar que los dispositivos internos todos manejan corriente directa. En el caso de una GT4 va a manejar 24 volts de corriente directa. En el caso de una barrera GPX nos va a manejar un motor eléctrico de 36 volts de corriente directa. Pero vaya, al tener una fuente conmutada, vamos a tener disponible este rango de alimentación. Y finalmente, compatible con todos los software de control de accesos. Bueno, esto está muy ligado al primer punto que estaba mencionado. Pues prácticamente es eso, donde todos nuestros equipos los van a poder conectar o integrar con cualquier sistema de control de acceso. Ahora bien, pues empecemos con las barreras. Vámonos por equipo. Las barreras automáticas, pues cuentan con, vaya, una tecnología increíble. A pesar de que quizás uno como ingeniero simplemente ve moviéndose un mástil de un punto A a un punto B y piensa que no tiene gran ciencia, la verdad, cuando uno ya empieza a involucrarse con los equipos, pues tiene todo un diseño de ingeniería bastante complejo. Y pues vaya, están hechas para adaptarse a cualquier medio y a cualquier sistema de control. La verdad es de que Kame en fábrica pues tienen una tendencia no solamente por el diseño, sino por la calidad del equipo y su diseño mecánico, su diseño electrónico, lo cual las hace unas barreras muy fiables. Y vaya, pues aquí como definición de barrera vehicular, pues estamos hablando de un dispositivo automático electromecánico que sirve para controlar el acceso de vehículos en estacionamientos, entradas privadas y áreas reservadas. Y pues vaya, ahorita con el auge de sistemas de aparcamiento,
pues ya es más común, cada día es más común ver este tipo de equipos implementados en plazas comerciales en especial, o cuando vemos una serie de condominios residenciales, pues vaya, mantener el control y la seguridad pues en estos ambientes es algo crucial. Mejores prácticas para barreras CAME. Vaya, aquí vamos a mencionar un punto que quizás es muy obvio, pero que nos pasa a las personas que ya tenemos experiencia. Fíjense, porque nosotros ya tuvimos experiencia en cierto modelo de cierta barrera y sentimos que ya podemos instalar cualquier barrera vehicular, ¿no? Pero nos perdemos de las novedades, nos perdemos de las nuevas configuraciones que vienen en otros modelos. Por ejemplo, ya al tratarse de una barrera vehicular que maneje microswitch y pasamos a encoder, vaya, yo he platicado con muchos ingenieros y técnicos de campo que de repente me hablan y me dicen, oye, Inge, es que simplemente no puedo ponerla en marcha. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran los microswitch? No, ingeniero, ya no tiene microswitch, ahora ya tiene encoder. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se configura? Bueno, ahí la importancia de leer el manual. Entonces, pues todos nuestros equipos vienen con un manual de instalación. Y es muy cierto lo que aquí menciona en el texto, por más sencillo que parezca, es necesario revisar el manual, aunque se haya realizado muchas veces este tipo de trabajos, pues para seguir con detenimiento y atención cada una de las instrucciones. Totalmente de acuerdo con este comentario, y pues no solamente le pasa a los que ya apenas van a instalar su primer barrera vehicular, sino hasta los que tenemos más experiencia, nos confiamos de ello y pues vaya, siempre lean el manual de instalación. Bien, pues continuemos con las mejores prácticas. Aquí nos comenta acerca de la medida del ancho de paso. Los modelos de barreras vehiculares que tiene CAME vienen con una longitud ya sea de 4, 6 u 8 metros. Me refiero a la longitud del mástil. Cuando se solicita una barrera vehicular, el primer punto que deben de tomar en cuenta al realizar el levantamiento en sitio es el ancho del carril o el ancho del paso vehicular, porque eso va a determinar el modelo que van a cotizar de barrera vehicular. Entonces, es muy importante saber que a pesar de que nosotros manejamos esas longitudes como default en los modelos de barreras vehiculares, no significa que no podamos modificar la longitud del mástil. Si, por ejemplo, tenemos un ancho de carril de 3.5 metros y pedimos una barrera de 4 metros, pues vamos a chocar contra pared, ¿no? Si es que hay algún muro. Entonces, lo que ustedes deben saber es de que es posible recortar el mástil. Pero al recortarlo, y dependiendo del modelo de barrera vehicular, va a ser necesario, uno, o cambiar el muelle que sirve de contrapeso a la barrera vehicular, o dos, cambiar la posición donde se sujeta el muelle dentro de la barrera vehicular. Más adelantito les voy a enseñar un video y me voy a dar a entender mejor con esta ayuda visual. Pero bueno, pues vaya, este es el principal punto, ¿no? Conocer la medida del ancho de paso. Ahora bien, vamos con la orientación del equipo. Muchos técnicos de campo me realizan la pregunta de, oye, ¿cómo instalo tu barrera? O simplemente da igual la orientación del equipo. Y me refiero a la orientación del equipo a cómo debe de ver el conductor. ¿Qué debe de ver el conductor primero? Si la barrera vehicular o el mástil, ¿no? Así como lo estamos viendo aquí en pantalla. Se los voy a señalar con el puntero. ¿Qué es lo que debe de venir qué es lo que debe de ver el conductor?
si viene en este sentido, de arriba hacia abajo. La barrera vehicular o el mástil. ¿Y por qué? Bueno, la mejor práctica es de que vea primero la barrera vehicular y posteriormente el mástil, o sea, o detrás de ella el mástil. Lo que pasa es de que en caso de un incidente, sí, de una incidencia, si el auto impacta el mástil va a poder desprenderse más fácilmente en esta posición que si lo tuviéramos al revés. E incluso el daño en los componentes internos es menos probable que se efectúe si tenemos instalada nuestra barrera vehicular en esta posición. ¿Por qué? Bueno, es la palanca que realiza el automóvil al impactar el mástil. Como les mencioné, su desprendimiento es más sencillo. Como la tarjeta electrónica y el motor desconocen si el mástil ha sido impactado, empujado pues hacia atrás, él va a querer seguir, por algunos segundos, va a querer seguir realizando su movimiento. Pero si el impacto es muy rápido y le impide al motor seguir trabajando, es muy probable que se llegue a fracturar alguna parte interna. Y si no se llega a fracturar alguna parte interna y no configuramos bien el sensor amperométrico y dejamos que su sensibilidad sea muy baja, el motor va a querer seguir trabajando y le va a demandar a la tarjeta electrónica más corriente. La tarjeta electrónica le va a querer suministrar lo que el motor eléctrico está pidiendo, pero con esto vamos a tener pues quizás un recalentamiento en los componentes de la etapa de potencia de la electrónica. Entonces, vaya, si la orientación puede ser algo que digan, bueno, pues no tiene gran importancia, pero es relevante cuando ya sucede la incidencia, por el tema que les acabo de comentar, el posible daño en los componentes internos. Otra parte que se encuentra dentro del mástil, que es muy importante y que incluso ya es una norma para los estacionamientos, es la iluminación LED. Debe de estar de igual manera colocada a la vista del conductor en orientación al vehículo, ¿no? Esto es para que, pues vaya, en caso de una escasez de luz, pues el usuario siempre tenga una visibilidad correcta del equipo, ¿no? De esta barrera física. Ahora bien, pasemos a hablar acerca de dispositivos que se conecten a la barrera vehicular o las funciones de la barrera vehicular. Nosotros también contamos con dispositivos de seguridad, ya sean sensores de masas metálicas, fotoceldas. Esto es para que nosotros detectemos oportunamente cualquier obstáculo. El sensor de masas metálicas, sí, lo que, vaya, pues todo lo dice su nombre, ¿no? Va a detectar el metal del vehículo que está pasando por el carril vehicular. Si es el típico sensor de masas metálicas que requiere un lazo magnético que se encuentre enterrado en el acceso vehicular, pues este lazo magnético pues va a detectar el RIN y el chasis del vehículo y le va a estar informando, le va a estar enviando la señal a la tarjeta de la barrera vehicular que se encuentra ahí un obstáculo, ¿no? Que es un vehículo y por lo tanto no envíe el pulso de cierre o no cierre la barrera vehicular porque pues, en el momento que lo haga va a chocar contra el vehículo. Pero ¿qué pasa si es un elemento que no contiene metal y que no lo va a detectar nuestro lazo magnético? Bien, pues para eso tenemos las fotoceldas, donde estos equipos vienen en pares, donde ustedes van a tener un emisor y un receptor, porque se tratan de equipos ópticos, ¿no? Donde el emisor, el receptor, y mientras dicho haz de luz esté viajando desde el emisor hasta el receptor,
pues vaya, eso significa que no hay algún obstáculo, ¿no? Debajo de la barrera vehicular y que ella puede operar normalmente. Pero en caso de que se presente a algún peatón o cualquier elemento que no necesariamente sea metálico, la fotocelda lo va a detectar y le va a indicar a la barrera vehicular que no debe de bajar porque pues se va a encontrar con algún elemento, ¿no? Va a chocar contra algún elemento. Aparte de esto, también manejamos dispositivos de control de radiofrecuencia, que no necesariamente tienen que estar ligados a un sistema de control de acceso. Aquí lo que vamos a tener son controles de radiofrecuencia que se los podemos dar a un grupo de personas, por ejemplo, de algún condominio, donde pues solamente ellos van a tener acceso, ¿no? Por medio de la activación de este control. Pero están conscientes de que no es un sistema de control de acceso que les vaya a generar reportes o que por medio de un software puedan ver el historial de entradas y salidas de los usuarios. No, o sea, es un control de radiofrecuencia que nos va a permitir la apertura y cierre del equipo y que pues la seguridad está en la organización pues de las personas, ¿no? Que van a utilizar el equipo y que solamente a ciertas personas se le proporcionan este tipo de controles. Bien, vamos a cambiar de tema ahora hacia la alimentación eléctrica. Como hace un momento les había comentado, pues nosotros tenemos un rango bastante amplio de alimentación de corriente alterna, con lo cual podemos alimentar a nuestros equipos. Entonces, aquí lo importante a comentar es de que es muy importante que nuestro equipo siempre esté conectado o puesto a tierra, ¿no? Que tengamos un sistema de aterramiento. ¿Por qué? Pues vaya, nosotros tenemos un equipo donde su chasis es metálico y que necesita un mantenimiento preventivo, o sea que continuamente sí, durante quizás un lapso de algunos meses, algunas semanas, va a acudir un personal técnico a darle mantenimiento. Entonces, pues sí tiene interacción, ¿no? Con las personas. Y si en algún caso la fase del sistema eléctrico se desenchufa o se pela el cable en algún punto de la base del equipo y hace contacto con el chasis, en el momento que acuda algún usuario o algún personal técnico a trabajar con el equipo, pues lo que va a suceder es de que se va a llevar una descarga, ¿no? Una descarga y pues vaya, en el mejor de los casos, pues es una descarga leve y ya, no pasa de allí, se baja la energía y se corrige. Pero pues vaya, imagínense si no fuera así, ¿no? Entonces, el sistema de puesta a tierra es muy importante en las barreras vehiculares. Y se los comento por experiencia. En mi tiempo de técnico, pasé varias fueron como unas tres, en donde sí llegué y tocaba el chasis y de repente sentías un cosquilleo que decías, híjoles, este, pues está pegando con la fase, ¿no? La fase eléctrica. Entonces, pues uno cuando ya tiene estas experiencias, pues hasta dices, oye, pues es que es mi seguridad, ¿no? Deberían de haberla puesto a tierra. Pero bueno, cambiemos ahora hacia una de las prácticas, pues fundamentales, que es el anclaje de la barrera. Como es un equipo que todo el tiempo está generando una inercia, tanto en el movimiento de apertura como en el cierre, pues quien resiste toda esta inercia, todo este movimiento, es el anclaje del equipo. Entonces, antes que nada, nuestros equipos siempre vienen con una placa de anclaje, siempre, en la cual pues se pretende que el proceso que ustedes están viendo aquí, donde se hace la excavación de un hueco, se canalizan, bueno, mejor dicho, se ubican las canalizaciones, ya sea del cableado eléctrico, cableado de control, cableado del sensor de masas metálicas, se hace correctamente. Y fíjense que aparte
de proporcionar un adecuado anclaje del equipo, también nos sirve de guía mecánica, porque, vaya, a mí me ha sucedido en otros, en proyectos donde los disparos de la canalización, pues los dejaron por donde quisieron, ¿no? No utilizaron esta placa de anclaje. Y vaya, dejaron ahí los disparos, pero muy separados uno del otro. Y cuando intentaron montar la barrera vehicular, que se encontraron, pues que simplemente no podía llegar al suelo porque se encontraba con las canalizaciones que no estaban bien ubicadas en el hueco o que tenían que pasar por el hueco de la base del equipo. Entonces, pues, ¿qué les queda? Pues recortar las canalizaciones, pasar la barrera, hacer que se aplaste el cable y pues dejarlo así, ¿no? Entonces, pues eso es una muy mala práctica porque cualquier cable que esté apachurrado de esta manera en algún momento nos va a dar alguna falla. Y si es el cable eléctrico, pues vaya, o sea, con el movimiento quizás se vaya pelando, se vaya quitando el aislamiento y en algún momento haga un corto o la fase del equipo haga contacto con el chasis. O sea, muy mala práctica. No digo que no pueda ser posible eh, anclar nuestros equipos con algún otro elemento. Sí lo es. Simplemente que pues aquí con el anclaje tienen la ventaja de contar con esta guía mecánica, ¿no? Para la canalización. Ahora bien, ¿qué pasa si no es posible realizar toda esta obra civil para el anclaje? Bien, aquí lo que les recomiendo es que utilicen taquetes expansivos, pero que marquen bien el paso de sus canalizaciones para que no se encuentren con este incidente y así al momento de montar o anclar su barrera vehicular, pues el cableado esté intacto. Y bien, pues aquí les voy a presentar un video acerca del proceso del anclaje de la barrera, pero obviamente sin la placa, ¿no? Bien, aquí debemos de asegurarnos el sentido de la barrera vehicular, o sea, hacia dónde va a estar orientada. Utilizando la placa de anclaje como guía, vamos a marcar dónde vamos a tener que realizar las perforaciones para nuestros taquetes expansivos y dónde va a estar el paso para nuestras canalizaciones. Ahora bien, con un punzón, pues realizamos un marcaje para que nuestra broca de concreto, en este caso, pues se vaya eh, derecho, ¿no? Vamos a tener que medir correctamente la profundidad de nuestro taquete expansivo y vaya, pues si nuestro taladro tiene esta herramienta que es una guía, pues mejor aún. Procedemos a realizar las perforaciones hasta donde nuestra guía nos lo indique. Bueno, pues aquí nuestro personal lo hizo bastante rápido, pero vamos a verificar las posiciones. Insertamos los taquetes expansivos en las perforaciones que realizamos recientemente. Al momento de realizar este trabajo, lo que se recomienda es de que la tuerca se encuentre hasta la parte superior del tornillo, con la intención de no dañar la cuerda, ¿no? Del tornillo, porque muchas veces uno le está golpeando, pero se nos va tantito el mazo o el martillo y le pegamos a la cuerda. Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora bien, pues ya ponemos nuestra placa, colocamos nuestra barrera vehicular y ahora sí podemos proceder a su anclaje por medio de las rondanas y tuercas y el apriete de las mismas, ¿no? Aquí se le recomienda mucho las llaves mecánicas, porque en ocasiones intentamos hacerlo con dados, simplemente nos encontramos con elementos que nos impiden el movimiento del mismo. Entonces las llaves mecánicas son lo ideal. Y pues vaya, verificamos finalmente que haya quedado firmemente anclada
Y un paso más que aquí no lo está mencionando, pero que yo se lo recomiendo bastante, es de que sellen el contorno de la base, para que así en el momento en que exista alguna, mejor dicho, lluvia, pues esta agua no se meta por debajo de la base de la barrera vehicular. Y en especial si las canalizaciones que tenemos están cortadas a ras de piso. Si están cortadas a ras de piso y llueve y se mete el agua por debajo de la base, nuestra canalización se va a empezar a inundar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lazos magnéticos, esta agua en la canalización nos provoca falsas detecciones. Entonces, más vale sellarlo para que así nada de humedad o la menor cantidad de humedad se pueda infiltrar, ¿no?, en la base de nuestra barrera vehicular. Ahora bien, vámonos con otro paso de las mejores prácticas, que también es súper importante, que si no lo realizamos correctamente, pues vamos a dañar toda nuestra barrera vehicular, y es la calibración. Entonces, aquí, como comenta, es indispensable realizar el proceso de equilibrado del brazo o del mástil. Este es un proceso de ajuste que ayuda a compensar o generar un equilibrio entre el peso del brazo y la energía que necesita el motor, pues para moverlos de un punto a un punto B. Y es que sí, el motor eléctrico que está acoplado a un motor reductor no carga por sí solo todo el peso del mástil. La verdad, vaya, teniendo una longitud de 4 metros y tratarlo de mover es muchísima energía la que se necesita, muchísima fuerza. Entonces, en el diseño de nuestras barreras vehiculares siempre se contempla un muelle o un resorte, ¿no? Algunos lo conocen así, donde dicho muelle va a compensar el peso del mástil. Y así, al momento en que la barrera, o mejor dicho, el motorreductor, se mueva o realice una apertura o realice un cierre, no va a tener que ejercer tanta fuerza, ¿no?, para poder realizar el movimiento, sino que pues para él pues va a ser muy sencillo, compensándose el peso del mástil con el muelle. Pero no simplemente con que pongamos el muelle y jale al mástil, ya significa que pues está bien calibrado, porque en el momento en que intente realizar el cierre, el motor reductor, pues ahora quizás no vaya a luchar contra la fuerza de gravedad, ¿no?, que ejerce el peso del mástil, sino ahora va a tener que luchar contra la fuerza del muelle, que no fue bien calibrado. Es por eso que se recomienda que primero se desbloquee la barrera vehicular, para que así nosotros podamos mover el mástil libremente. Después, ajustemos el muelle, ajustemos la cantidad de vueltas necesarias para que tenga la suficiente fuerza para compensar el peso del mástil. ¿Y cómo saber cuándo ya está calibrada? Bueno, cuando ponemos el mástil a 45 grados, desbloqueada la barrera, y el mástil se queda en esa posición. Eso significa que ya está calibrado el peso del mástil y el peso del muelle, perdón, y la fuerza del muelle. Y de esta manera, pues ya el motorreductor va a poder trabajar sin ningún problema. Y como aquí lo indica en el texto, si el brazo se eleva, el muelle o el resorte están muy ajustados, está demasiado ajustado. Entonces hay que quitarle unas cuantas vueltas, ¿no? Y si el brazo se cae, significa que el muelle pues no está ejerciendo la suficiente fuerza. Entonces, esta es una parte súper importante en el proceso de instalación de nuestras barreras vehiculares. Y aquí les presento, digo, para que no todo nos lo imaginemos, les presento un video con el proceso de calibración. Este proceso de calibración es de una barrera modelo GARD4. Bien, aquí, como pueden ver, desbloquearon la barrera vehicular y pueden mover el mástil libremente. Van a proceder a realizar la instalación del muelle o del resorte.
y para ello es necesario poner el mástil en una posición vertical. Como les comentaba, es súper importante que, de acuerdo a la longitud del mástil, elegir el muelle correcto. Tenemos 3 colores, el amarillo, el verde o el rojo. Y como pueden ver, la diferencia entre todos ellos es el diámetro y por lo tanto la fuerza que pueden ejercer. Aquí el muelle tiene una armella inferior en la cual se va a sujetar a la base del equipo. Hay que introducirla, pero solamente darle 5 vueltas para que nos permita tener un margen de apriete o de ajuste del muelle. Introducimos el muelle en el tirante hasta que nuestra armella que se encuentra en la parte inferior pueda sujetarse al gancho que tiene la base. La insertamos y continuamos con el apriete del muelle. Lo llevamos hasta cierto punto donde creamos que ya tiene la suficiente tensión y comenzamos a verificar si pues ya nuestra barrera está correctamente calibrada. Ponemos el mástil a 45 grados con la barrera desbloqueada y si el mástil se queda en esa posición, significa que ya está calibrada. Si nuestro mástil sube, como les comentaba hace un rato, es necesario quitarle un poco de tensión al muelle. Si el mástil se baja, o sea, si no lo sostiene la fuerza del muelle, significa que le hace falta más tensión y por lo tanto necesitamos darle más vueltas, ¿no? Pero pues en el sentido que genere más tensión. Y así, pues nuestro mástil queda calibrado a 45 grados. Como nuestro equipo va a estar en movimiento, en constante movimiento, al igual que el muelle, es necesario pues realizar el apriete de la contratuerca para que el muelle se quede en la posición en donde nosotros calibramos la barrera vehicular. Y vaya, pues finalmente procedemos a cerrar nuestra barrera vehicular, conectar todos los pulsos de nuestro sistema de control de acceso, etcétera, y ya estamos listos para trabajar. Ahora bien, ¿qué pasa en una barrera GT4? Como les comentaba, hay 2 tipos de calibración. Uno, por la elección del muelle correcto, ya sea en color amarillo, verde o rojo. O 2, por la posición de sujeción del muelle. Como pueden ver aquí, se los voy a señalar, permítanme. La barrera GT4, en esta placa que se encuentra acoplada al eje de la barrera, tiene 3 posiciones. En estas 3 posiciones, lo que va a suceder es de que con un solo muelle vamos a poder ajustar la fuerza necesaria para calibrar el peso del mástil. Por ejemplo, si es un mástil de 4 metros, nos vamos a ir hasta el extremo de esta placa. Y aquí es donde vamos a sujetar el muelle. Que vaya, de este lado es lo mismo que acá, donde ya está sujeto. Entonces, si necesitamos mucha fuerza, bueno, lo vamos a poner hasta el extremo para que tenga más palanca y así pueda jalar con mayor firmeza. Pero ¿qué pasa si el mástil se va recortando? Si se va a 3.5, 3 metros, 2.5. Bien, aquí en vez de cambiar el modelo del muelle, lo que vamos a hacer únicamente es cambiar la posición y nos vamos a ir acercando más al centro. Es por esto la importancia de siempre verificar en el manual de instalación pues la posición del muelle o de la correcta elección del modelo del muelle. Ahora bien, ¿qué pasa en la barrera GT8? La barrera GT8, al tener mástiles y una longitud de hasta 8 metros, pues vaya, es más peso que compensar. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver que no solamente requiere un solo muelle, ya requiere 2. 2 muelles donde, pues vaya, en esta barrera vehicular igualmente vamos a tener 2 posiciones, ¿no?
dos posiciones de ajuste para el balanceo de la barrera vehicular. Y se trata exactamente de lo mismo. Se trata de comenzar a poner a nuestra barrera vehicular en los 45 grados para verificarnos que está completamente balanceada. Y aquí, como lo pueden ver, pues es el video de la parte interna de la GT4, donde tenemos nuestro muelle color rojo, 55 milímetros de diámetro, donde cambiando la posición vamos a realizar el ajuste o la calibración de nuestra barrera vehicular. Ahora bien, pues, ¿qué es lo que pasa en la GT8? Vamos a ver el video. Como les comentaba, aquí se trata de un doble muelle, igualmente de 55 milímetros de diámetro, pero en vez de tener 3 posiciones, únicamente tiene 2. Pero con esto es más que suficiente para calibrar las diferentes longitudes con las cuales puede trabajar esta barrera vehicular. Ahora sí, o ya llegamos, ¿no? Vamos a imaginar que ya anclamos correctamente nuestra barrera, ya la calibramos, ya conectamos los pulsos secos a nuestra tarjeta electrónica, todo quedó funcionando correctamente. Y pues vaya, ya comenzó a trabajar nuestro equipo, nuestro proyecto se entregó, fue todo un éxito, y ahora se viene la parte de postventa, ¿no? El mantenimiento preventivo. Y pues aquí se recomienda que cada 3 meses, y vaya, dependiendo de la cantidad de flujo vehicular que tenga el acceso, pues vaya, cada 3 meses se le dé este mantenimiento preventivo. Y aquí nos hacen mención de 9 puntos en los cuales son esenciales para el mantenimiento preventivo. El primero de ellos es la revisión y ajuste del anclaje. Siempre debemos ver que nuestra barrera no tenga un movimiento en la base, ¿no? Para que no vaya a ser que en algún momento se vaya a desprender y provocar una incidencia. La limpieza interna y externa. A pesar de que el equipo puede trabajar en condiciones, pues vaya, muy de estar en la intemperie, pues vaya, por estética del equipo y por las partes internas, donde las filtraciones de polvo que puedan afectar, ¿no? O incluso, pues la estética, dependiendo del proyecto, pues es muy importante realizar la limpieza interna y externa. Verificación de voltajes de operación, igual un tema súper importante o un punto súper importante, donde continuamente estemos verificando a cuánto se están alimentando nuestras barreras vehiculares. La verificación y calibración del mástil. Yo creo que este es uno de los puntos más esenciales. Como les comentaba, pues nuestra barrera va a estar en movimiento y en ocasiones, a pesar de que realizamos un apriete con la contratuerca, pues vaya, quizás realizó tantos movimientos que empezó a moverse, no puede tender a descalibrarse. Es por esto que necesitamos verificarlo. Ajustes de finales de carrera. Bien, en ocasiones los tornillos o los topes mecánicos que sirven para la posición, para delimitar la posición de apertura o cierre, empiezan a moverse, quizás porque no los apretamos con suficiente fuerza, o vaya, por cualquier otra causa. Siempre es necesario ajustar los finales de carrera, siempre verificarlos. Engrase y lubricación de las partes móviles y del resorte o del muelle. Bien, hay algunas partes donde pues vamos a generar más fricción. Y en especial en las partes donde se ajusta el muelle. En estas partes se recomienda engrasarlos pues para crear una fricción mínima. Verificación de los elementos de luces LED. Esto es súper importante para la seguridad de los usuarios. Limpieza y organización del cableado eléctrico. En ocasiones he visto barreras vehiculares donde su cableado, ya cual sea, pero que sea cableado, no está bien estructurado. Entonces, en ocasiones sucede que el cableado se llega a meter en el muelle y el muelle, al momento de contraerse, lo empieza a aplastar, lo empieza a aplastar.
o cualquier otro elemento móvil de la barrera vehicular empieza a dañar al cableado. Entonces, ya dependiendo de qué tipo de cableado sea, pues la magnitud de la incidencia, ¿no? Entonces, siempre se le recomienda la organización de todo su cableado interno de la barrera vehicular. Y finalmente, la medición de corriente y desaceleración del motor reductor. Bueno, este es un punto que nosotros pues siempre mencionamos en nuestras capacitaciones que impartimos en nuestros laboratorios, donde les enseñamos a medir ese consumo de corriente por parte del motor eléctrico para que ustedes puedan verificar que pues bueno, que el valor de consumo de corriente es el nominal, o sea, es el correcto, que no se ha alterado nada. Y vaya, pues aquí la recomendación es pues siempre vengan a nuestros cursos de capacitación con el personal técnico de CAME para pues toda una explicación completa y detallada. Y es que nuestros cursos no únicamente son puramente teóricos, también son prácticos. Cotidianamente aquí los cursos tienen un precio por persona de $180, pero pues vaya, al ser clientes de Syscom, de nuestro distribuidor Syscom, pues hacemos la promoción de $150 por persona. Cotidianamente son únicamente 2 días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Un día se dedica a entender todos los puntos teóricos del modelo de la barrera vehicular y al siguiente día pues se hace toda la parte práctica. Entonces se toma un equipo, el personal que viene a la capacitación lo monta, lo calibra, lo configura y al final pues se simula una incidencia que van a tener que resolver, ¿no? De esta manera pues ya están totalmente preparados para llevar su proyecto ejecutivo a cabo. Pero vaya, no todas las capacitaciones son iguales. A pesar de que estamos hablando de barreras vehiculares, como saben, tenemos muchos modelos y cada uno de ellos pues tienen sus características propias, sus características técnicas y que por lo tanto hacen falta conocerlos correctamente, incluso pues para saberlos ubicar en el proyecto adecuado. Y aquí les presento la nueva barrera GT4, donde pues tiene un rango bastante amplio de la longitud del mástil, que viene siendo desde los 2.5 metros hasta los 4 metros, y nos permiten un grado de aplicaciones, pues vaya, súper amplio, particular, residencial, fraccionamiento, multifamiliar e incluso industria en general. Al tener un tipo de uso intensivo y un tipo de protección de IP54, pues es un equipo ideal para estar a intemperie. Nos permite una cantidad de ciclos de apertura de 6.500 ciclos durante el día. Estoy aquí hablando de capacidades mecánicas del equipo. Aquí les presento la GARD PT, la cual pues ya tiene incorporado un motor brushless, ya no es un motor con escobillas, y esto nos permite un tiempo de vida mayor. Siguen siendo súper adecuado para cualquier tipo de aplicación. Igualmente tenemos longitudes de mástiles desde 2.5 hasta 3.80 metros. El rango de voltaje bastante amplio, como se los habíamos comentado hace un momento. El grado de protección IP54 para intemperie y la cantidad de ciclos pues viene siendo 7.000 ciclos por día. A continuación, lo que yo considero su hermana mayor, nuestra barrera GARD-PX, donde, como pueden ver, está diseñada incluso para peaje, ¿no? Donde el tipo de uso es súper intensivo, o sea, donde el acceso es uno tras otro, donde tienen filas de vehículos que desean ingresar o pasar por este acceso, y pues la barrera necesita una alta velocidad. Esta barrera maneja un motor brushless y pues es la barrera más rápida de todo nuestro catálogo de equipos. Tenemos aquí nuestra barrera GARD GT8, pues la barrera
ideal pues para la industria en general, porque pues esto nos va a permitir el control de anchos de carril más amplios, ¿no? Donde pasen, por ejemplo, trailers o camiones. Este tipo de barrera es la adecuada para estos proyectos, permitiéndonos un ciclos de apertura de hasta 3.600 ciclos. Bueno, pasemos rápidamente a ver las demás líneas de productos, donde, como les comentaba, pues tienen muchas características muy similares. Y para no ser tan redundantes, vaya, comencemos siempre con que leer el manual y conocer el voltaje de alimentación es indispensable. Debemos, en el caso de los motores, un dato técnico súper importante es conocer el peso de la puerta, ya que pues de acuerdo a este peso de la puerta, pues vamos a elegir el motor correcto, en especial de los motores corredizos. Sé que en algunas ocasiones es muy difícil, ¿no? Conocer el peso del portón, porque pues vaya, nosotros no tenemos una báscula a la mano, ¿no? Donde pues podamos llevarlo y montar la hoja del portón y conocer el peso, en especial si ya pasan pues de los 500 kilogramos, pues prácticamente es imposible. Pero aquí les dejamos una fórmula donde pues vamos a tomar en consideración la longitud de la puerta, la altura de la puerta y el peso del material que ustedes estén utilizando. Ah, por ejemplo, no es lo mismo una hoja de portón pues hecha en madera o con un acabado en madera, pero que el marco de la estructura sea en PTR y que el grosor de la misma pues vaya sea muy grueso. De esta manera nosotros podemos calcular y tener un peso aproximado. Y una vez que nosotros tenemos el peso aproximado, cuando elijan el motor, no elijan, por ejemplo, si en su cálculo resultó de 800 kilogramos, no se vayan con el motor que dice peso máximo 800 kilogramos. Y siempre utilizo la siguiente analogía para explicarlo. Eh, Imagínense que conocemos a alguien que va al gimnasio y nosotros le preguntamos cuánto es el peso máximo que puede cargar. Y él nos dice máximo 80 kilogramos. Ah, ok, y pues le pedimos, ¿no? Lo animamos a que nos haga una demostración. Y él agarra y de repente, pues sí, empieza a hacer unos levantamientos, pero nos realiza uno, dos, máximo tres levantamientos y deja caer la pesa. Y pues nosotros le preguntamos, oye, pero ¿no me dijiste que podías cargar 80 kilogramos? Pues sí, es lo máximo que puedo cargar, pero con una cantidad pues menor de repeticiones. Lo mismo les va a pasar con los motores. Si ustedes eligen 800 kilogramos y el modelo indica peso máximo 800 kilogramos, su motor pues va a trabajar a marchas forzadas. El motor va a estar dando toda la capacidad que tiene para mover esa hoja. Por lo tanto, debemos elegir un motor que esté un poco sobrepasado del peso aproximado que nosotros estamos indicando. Imagínense, o sea, uno es aproximado, quizás nuestra fórmula indica 800 kilogramos, pero quizás en realidad pesa 900, ¿no? Entonces, si pesa 800, pues nos podemos ir a un modelo que pueda soportar 1.000 kilogramos y de esta manera pues nuestro motor va a poder ejercer, pues, o va a poder, sí, su trabajo de apertura y cierre con mayor facilidad. Nosotros tenemos motores que vienen desde los 400 kilogramos hasta los 3.500 kilogramos. Todos ellos, la diferencia es la capacidad de peso que pueden manejar, ¿no? De acuerdo a la longitud, pues también se indican la cantidad de cremalleras que van a necesitar estar soldadas a la hoja del portón batiente. En caso de los abatibles, por ejemplo, AXO, ATI, Crono, AXI, ATS, aquí el factor, aparte del peso,
el factor también importante es la longitud de la hoja. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, en cuestiones de longitud desde 3 metros hasta 5 metros, bueno, pasando por 5 metros y hasta 7 metros. Pero, pues vaya, aquí no es como los corredizos, donde si yo tengo 10 metros de longitud del portón, no hay problema, ¿no? Lo podemos ir manejando. Aquí el factor delimitante en los motores abatibles, aparte del peso, es la longitud de la hoja. Y vaya, pasando al tema de los torniquetes, igualmente leer el manual y conocer el voltaje adecuado de alimentación de nuestro equipo es indispensable para su correcta operación. Hay algunos equipos donde, pues vaya, miren, a pesar de que el chasis de los equipos es de acero inoxidable, y puede ser grado 304 o 316 y que por lo tanto puede soportar las condiciones de intemperie y las condiciones de humedad que existen en diferentes zonas del país. Recomendamos que se encuentren techados. ¿Por qué? Pues porque están siendo utilizados por personas. Uno, ¿no? Entonces, pues no queremos que estén bajo la lluvia intentando tener acceso, ¿no? Por el torniquete o, por ejemplo, pues si tenemos un biométrico conectado a nuestro torniquete, pues vaya, también si tenemos una cantidad excesiva de luz o si este biométrico aparte tiene detección de temperatura y pues nos está dando todo el sol en la cara, pues pueden hacer falsas detecciones, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es de que estos equipos, a pesar de que pueden estar intemperie, por la operación y por, pues sí, la operación del sistema y beneficio para los usuarios que transitan por este acceso, pues siempre estén techados. Mejores prácticas para equipos pues contra impactos. Bien, pues estos equipos por lo general reciben muchos impactos por parte del peatón y pueden moverse, caerse o romperse, por lo que se recomienda un buen anclaje al piso, pues para que minimice las posibilidades de alguna incidencia en estos equipos. Y es que hablando acerca de volardos fijos, pues vaya, en ocasiones estos sirven para delimitar el paso vehicular hacia una zona peatonal, ¿no? Entonces, en ocasiones puede ser de que por accidente, pues el carro les dé un tallón o un empujón hacia estos tipos de dispositivos. Por lo tanto, el anclaje es fundamental para estos equipos, pues para no que al primer recargón, pues pum, ya se haya llevado toda la base, todo el concreto y ahí quede tirado, ¿no? No, siempre por favor, bien anclados. Y pues vaya, en cuestión de torniquetes, igualmente, todo el tiempo las personas, pues los vamos a estar, o los usuarios los vamos a estar empujando, ¿no? Y en ocasiones, pues, no sé, quizás llevamos algunas cosas que nos impida pasar libremente por el torniquete y quizás lo empujemos. Entonces, esta constante interacción con los peatones puede provocar que se empiece a zafar de su base. Por lo tanto, siempre por favor asegúrense de anclarlos correctamente. Y pues vaya, aquí la forma de integrar los torniquetes con los volardos es de que pues se trata de un acceso peatonal y donde pues pueden ocurrir accidentes entre los vehículos y los peatones. Por lo tanto, siempre se recomienda que si los torniquetes se encuentran en la parte exterior del complejo y a pocos metros tenemos un paso vehicular, siempre creemos un perímetro de volardos fijos para proteger a los peatones y a los equipos. Y bueno, pues llegando a la parte final de este webinar, también deseamos comentarles que nuestro próximo webinar se trata de soluciones de control de acceso peatonal con equipos certificados. Pues descubran
todos nuestros torniquetes de carriles ópticos y esclusas de alta seguridad el próximo martes 7 de junio. Por favor, regístrense en la página de Syscom y los esperamos en el siguiente webinar. Y pues ahora sí, pasamos al momento de las preguntas y de los comentarios, por favor. Claro, Oscar, claro, tenemos aquí varios que nos hicieron llegar. Nos preguntan respecto a la parte de la barrera, ¿verdad? ¿De qué profundidad es recomendable realizar la cimentación? La cimentación, ok. Me voy a regresar a la diapositiva para que todos estemos hablando en el mismo contexto. Ok. Bien. Aparte de la placa de anclaje, vienen ya en el equipo unos pequeños anclajes, bueno, aquí que les llamamos cotidianamente unas grapas, que tienen 10 centímetros de longitud. Por lo tanto, nosotros debemos de realizar una excavación aproximada de 25 centímetros de profundidad para que este anclaje quede totalmente inmerso en el momento de que colemos el cemento. Y de esta manera, también si se trata de tierra suelta, donde vamos a anclar nuestro equipo, el peso mismo del dado de concreto sirve como cimentación para que no se mueva nuestra barrera vehicular. Pero vaya, aquí también depende de mucho de cuál sea nuestro terreno, porque me ha tocado zonas o proyectos donde el piso pues parece arena, ¿no? Tantito, hasta lo puedes escarbar con la mano, haces un hoyo con la mano, no es necesario una pala. Entonces, este tipo de suelo no nos va a permitir un correcto anclaje. Entonces, nosotros vamos a tener que en ocasiones, pues, escarbar un poco más y ya realizar un dado que incluso pueda tener hasta los 30 centímetros de profundidad, con tal de darle ese anclaje firme a nuestra barrera vehicular y que pues en los movimientos de apertura y cierre pues no se nos vaya a caer, ¿no? El equipo. Pero cotidianamente, si estamos hablando pues ya de un complejo como puede ser una plaza comercial, pues cotidianamente ya nos encontramos con compactado o incluso con concreto alrededor en una isleta, donde pues esos elementos que se encuentran alrededor de nuestro anclaje nos dan la firmeza para que nuestro equipo quede correctamente anclado. Excelente, excelente, Oscar. También nos hacen llegar, dice, ¿qué medida de taquete se recomienda para el anclaje? En el caso del ejemplo que nos mostraste ahí con taquetes expansivos. Son 3/8. Taquetes de 3 A octavos. ver, sí, lo que pasa aquí es de que, déjenme mostrarles, voy a hacer aquí una pequeña pausa en el video. En ocasiones, lo que sucede es de que nosotros compramos taquetes que son muy grandes, pero que siguen pasando muy justo por los orificios de la base de anclaje. Pero lo malo aquí es de que en el momento en que ustedes pretendan colocar la barrera, con tantito que se hayan desviado al momento de realizar las perforaciones y meter el taquete, nos va a impedir poder bajar la barrera vehicular, ¿no? Entonces, como aquí lo menciona, son taquetes expansivos de 3/8 y eso nos va a permitir tener una holgura en el diámetro del hueco por donde necesitan pasar. Y así, si nos desviamos tantito, algunos milímetros, no va a pasar nada. Al momento de que bajemos la barrera, no vamos a dañar la cuerda del tornillo del taquete expansivo. Muy bien, excelente. Excelente. También nos preguntan, miren, estas dos preguntas van a ser relacionadas con el mismo punto. Dice, ¿qué tipo de grasa o Ok. aceite es el recomendable para la lubricación? Y luego nos preguntan igual, del punto 6, ¿qué Ujú. lubricante se debe usar para el resorte? Quiero creer que van del mismo punto. Claro. Miren, por el ingreso
de polvo en el interior del equipo y también el área donde se encuentra instalado, en mi experiencia, va a requerir o no este lubricante, ¿no? En ocasiones, hasta simplemente aplicando DW40 y verificando que toda la superficie donde tiene infección esté completamente limpia, es más que suficiente para que el equipo no tenga ningún daño en las piezas móviles del mecanismo. Sí, simplemente. En caso de que realmente ustedes estén presentando un desgaste excesivo en alguna de las partes, significa que el mecanismo no está trabajando de la manera adecuada y que es necesario pues contactar al soporte técnico. En ocasiones, por ejemplo, Alex, me pasó que sucedía que la barrera no estaba calibrada. Entonces, tenían un exceso de fuerza en el muelle. O sea, lo habían girado demasiado. Al momento en que si tú desbloqueabas la barrera vehicular, el brazo salía disparado hacia arriba, ¿no? Salía disparado hacia el punto de apertura. Entonces, lo que sucedía aquí era de que llegaba con demasiada inercia hacia a su punto de apertura. Entonces empezaron a notar una pequeña rebaba dentro del equipo. Y pues nos decían, no, ¿sabes qué? Es que es falta de lubricación. Su personal técnico pensaba. Entonces, pues le quitaron la placa del eje, la engrasaron, la volvieron a meter, volvieron a poner los tornillos, engrasaron todo el muelle y otra vez lo llevaron hasta el límite y seguía así funcionando, ¿no? Y hasta que en un momento se llegó a capar uno de los tornillos. Cuando ya la revisamos, pues la vimos totalmente llena de grasa, ¿no? Era un caso particular. Entonces nos decía, oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí me dijeron que necesitaba engrasarse todas las partes móviles, porque si no llegaba a suceder este tipo de incidencias. Pero bueno, aquí yo lo que estoy mencionando es un caso extremo, ¿no? En donde la mala calibración nos estaba creando pues problemas en el mecanismo. Entonces, aquí se lo recomiendo, incluso cuando a ustedes se les entrega estos equipos, pues nunca van a ver al muelle totalmente engrasado o algunas de sus partes móviles que vengan con algún aceite o alguna grasa especial que ustedes deban de poner antes de poner a funcionar el equipo, no. Aquí más bien habla acerca de que el mecanismo funcione con total libertad, o sea, las partes móviles funcionen con total libertad y que si por presencia de óxido o a veces me he encontrado con una especie de grasa, pero que ya se ha solidificado dentro del equipo, igualmente, o sea, el DW40 es muy bueno para limpiar este tipo de piezas y continuar con su funcionamiento. Así es, ¿verdad? También para el dato, no si gustan anotarlo, para la parte de los brazos abatibles, ¿verdad? Donde tienen un sinfín, por decir los saxos, los ATI que tienen un sinfín y va corriendo un buje. Ahí también es recomendable colocar grasa y pueden utilizar grasa de la SKF, de la marca SKF, el grado AT, ¿verdad? Esa lo pueden utilizar en caso de requerirlo para esos otros equipos. Eso es correcto, Alex. Pero vaya, ahí ustedes inmediatamente que abren el equipo van a ver que estas partes ya cuentan con grasa, Así es, ¿no? digo eso para Entonces, mantenerlos. exactamente, o sea, ahí nos damos cuenta que ahí, en esa parte móvil, es necesaria la grasa Exacto. para su correcto funcionamiento. Pero en el caso, por ejemplo, de barreras vehiculares, la única parte donde tiene grasa es en el reductor, en la parte interna del reductor. Así es. Eh, pero de ahí en fuera, en todas las partes externas, no van a encontrar alguna pieza que ya venga con un preengrasado, ¿eh? O sea, en barreras vehiculares no. Excelente, muy bien. Dice, también nos preguntan por aquí, dice, tengo un cliente que me está solicitando en caso de emergencia el mástil de una GARD 4 se mantenga arriba, que de esa forma se pueda realizar la aplicación
Ya se trató de realizar mediante el contacto seco, sin embargo el mástil vuelve a bajar. Ok, bien. En las barreras vehiculares tenemos en la bornera pulsos para apertura, para cierre, para reapertura durante el cierre, para cierre inmediato y finalmente también tenemos un pulso de stop o paro de emergencia. Y de hecho, todos los demás contactos de apertura y cierre, reapertura durante el cierre perdón, de apertura o cierre, estos son contactos normalmente abiertos. El contacto de stop es un contacto normalmente cerrado. Entonces, aquí lo que se recomienda es de que en caso de emergencia se mande un pulso de apertura y se ponga en el contacto de stop un botón, pero que sea de pulso sostenido. O sea, que cuando lo apretemos se enclave y que se permanezca en esa posición para que en caso de que se le vuelva a enviar una señal por parte del lazo magnético, de las fotoceldas o de la botonera, la barrera vehicular no responda a ninguno de estos pulsos. Simplemente hasta que nosotros desbloqueemos nuestro botón de emergencia, la barrera pueda seguir funcionando. Eso es lo que yo les podría recomendar. Así es, ¿verdad? Se tenía en conjunto en que trabajen dos, tanto la apertura como después el botón de stop, ¿verdad? O el de paro de emergencia que tú mencionas. Sí, exactamente, porque en ocasiones, por ejemplo, lo conectan o lo integran con sistemas de detección de incendio, ¿no? Entonces el panel, pues tiene programado poder enviar una señal, ¿no? A cualquier barrera física, ya sean torniquetos o barreras vehiculares. Entonces, aquí el tema está en que la barrera vehicular, pues sí, va a recibir el pulso, quizás realice la apertura, pero inmediatamente que le llegue otra señal, simplemente va a bajar. Entonces, el contacto de stop es la llave, ¿no? Para poder tener este tipo de operaciones, donde la barrera quede en posición de apertura el tiempo suficiente y que ya cuando deseamos llevarlo a la normalidad, pues desbloqueemos nuestro botón y pueda seguir funcionando. Así es, ¿verdad? Miren, les puedo mencionar aquí, manejamos por un botón que se enclava de paro de emergencia, es el APBSEMC, ingeniero. Ese es el que podría utilizar en caso de querer enclavar ahí el contacto del stop. De todas maneras, se lo hago llegar aquí por medio del chat, ingeniero, para que lo tenga, ahí en cuenta para sus próximas instalaciones, tal cual. También nos preguntan, Oscar dice, vaya, pero bueno, este es un detalle de accidentes. Actualmente hemos instalado 4 barreras GT4, Ok. todas ellas de acuerdo al manual. Una de ellas ha sufrido impacto por vehículos de carga pesada, sufriendo ruptura del mástil y torsión del gabinete. Número uno, nos pregunta, número uno, ¿este daño del gabinete cuenta con garantía? Dice, número dos, ¿cuenta CAME con alguna solución o sistema de protección para este tipo de accidentes? Y número tres, ¿cuál es la función del soporte que se introduce dentro del mástil? Muchas gracias. Perfecto. Ujú. Eh, Bien, la garantía que nosotros proporcionamos como fábrica es contra defectos de fabricación. Si el equipo le llega desoldado de la base, con falta de tornillería, algo que en el momento de instalarse esté fallando, en eso se contempla nuestra garantía. Aquí, pues al ser impactado por un vehículo, pues bueno, esto ya es una incidencia externa, ¿no? Esto ya queda fuera de las políticas de garantía. Ahora bien, a, a lo que yo creo por mi experiencia es el tema de la detección de estos vehículos. Supongo que en este proyecto ustedes tienen automatizados la apertura y el cierre de la barrera vehicular. Quizás pues el conductor llega, no sé, por medio de un tag
o de una tarjeta de proximidad, abre la barrera vehicular, pero aquí sería de hecho una pregunta, a ver si nos pueden indicar en el chat, ¿qué tipo de sensor tiene para detectar a los camiones? Porque en ocasiones lo que se hace es que ponen un sensor de masas metálicas. Y este sensor de masas metálicas funciona correctamente, por ejemplo, con los rines del camión. Pero lo que sucede al pasar la caja del tráiler es de que la caja se encuentra en una altura donde sale fuera del rango de detección del lazo magnético. Por lo tanto, lo que va a suceder es de que pues el lazo le envía la señal a la barrera vehicular de que pueda cerrar porque ya no hay nada que esté detectando. La barrera cierra, pero el camión o el tráiler sigue pasando y por eso pues choca el mástil contra el camión. Aquí lo que se recomienda serían sensores ópticos, fotoceldas, para que se encuentren a la altura correcta y sigan detectando al vehículo que sigue transitando por el paso de la barrera vehicular, ¿no? Entonces, estos dos elementos, tanto el sensor de masas metálicas como el equipo óptico, pueden trabajar en serie para que si el sensor de masas metálicas ya dejó de detectar al camión, a la carga del camión, el sensor óptico lo pueda seguir detectando y la barrera no pueda bajar. Y hasta que los dos sensores se encuentren liberados, pues ya pueda proceder con el cierre de la barrera vehicular, ¿no? Espero, no sé si olvidé algún punto de los que me comentaba Alejandro. No, dice, no, se cambia cuenta con una solución o sistema para protección de este tipo de Ah, accidentes. sí, sí, serían sensores ópticos. Serían estos Bueno, de los tipos que sensores de seguridad, ¿no? ¿Verdad? es Para evitar que el brazo baje, o también se cuenta con accesorios de abatimiento para el brazo. exactamente, que bueno, estos son accesorios que nosotros manejamos. Yo creo que tú también en tu catálogo manejas también otro tipo de soluciones, ¿no, Alex? En este caso ya serían cuestiones para evitar que el brazo baje, ¿verdad? Que vayan conectados al apartado de seguridad de la barrera, ¿verdad? Cuando el brazo esté arriba, manejamos Ujú. además de los convencionales lazos magnéticos o de las fotoceldas que son de un rayo infrarrojo, manejamos un sensor láser de la marca BEA, con el cual ya nos permite tener un área de detección, ¿verdad? Ya más grande, o configurarla puede ser de hasta 10 por 10 metros, en la cual al poner esa área, pues ya estando algún objeto dentro de esa zona de verificación, vaya, no va a evitar que la barrera baje, ¿verdad? Podemos darle un área más grande, así ya aseguramos que el automóvil o que el camión en este caso abandonó el área de detección y ya va a mandar la opción del cierre como tal. Sí, exacto. Todo, la clave en esta incidencia es la detección del vehículo. Así es. Poniendo el sensor correcto, yo creo que pues, se puede solucionar esta incidencia. Dice sensor de masa, dice el accidente es que está utilizando un sensor de masa. Dice, el accidente se presentó por falta de marcación con la tarjeta, por lo cual el vehículo arrolló el brazo de frente sin esta haber subido, ¿verdad? Entonces en ese caso también fue una parte de Ah, pronto del descuido ok. del chofer o del camionero. Sí, Vaya. ok. Ujú. Sí, sí, sí. Digo, en esta situación también he notado, hemos visto en la parte de accidentes que las aseguradoras cubren este tipo de daños para, para suplir los brazos dañados, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, no sé si tienen más preguntas o algún otro detalle que desean aquí consultar, ingenieros, para antes de finalizar nuestro webinario. Permíteme, en otro caso hemos evidenciado que cuando el mástil sube de manera manual, pasa un vehículo en Ujú. especial y se baja nuevamente de manera manual, al recibir un pulso seco de contacto sube y baja de manera inmediata, al parecer para sincronizarse. ¿Qué solución puede darse a esta solución? En las GT4
se maneja encoder, ¿verdad? Una vez que las enciendes, hace su calibración del brazo, ¿verdad? Ese sería el detalle. Exacto, yo creo que si seguimos con modelo GT4, am, eh, sí, al momento de encenderse la barrera vehicular, la barrera pues necesita realizar esa calibración, pero no necesariamente cuando la desbloqueamos. O sea, al momento de desbloquearse, se le envía una señal a la barrera vehicular, incluso va a empezar a destellar en color rojo. Lo ponemos en posición de apertura, lo volvemos a bloquear, pero la barrera vehicular debe de saber la posición donde se encuentra, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema un poquito más particular. Le recomendaría que nos acercáramos en conjunto, Alex, pues para tomar, por ejemplo, alguna evidencia en video y de esa manera, pues no suponer, ¿no? Lo que está sucediendo, sino verlo. Y pues es parte de los beneficios que pues nosotros como fabricantes les proporcionamos a nuestros distribuidores y a los clientes de nuestros distribuidores, el soporte técnico. Con todo gusto, nosotros lo canalizamos y hasta dar con la respuesta correcta, ¿no? Hasta dar con la causa de la incidencia y resolverlo. Excelente, Oscar, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues por aparte dice, tengo una barrera Guard 4, pero al activar el paro de emergencia y al reactivarlo, no baja hasta que recibe un pulso de apertura. ¿Qué puede pasar? Y pues igualmente, pero si está con una situación de stop, ingeniero, te obvio que requiere una señal para bajar la barrera, ¿verdad? Ya sea que le mande un pulso del 2 al 7 o de lo que tenga usted como una situación de cierre para su barrera en este caso. Igualmente lo podemos revisar ya un poco más a detalle con algún video o alguna situación que pueda ayudarnos a determinar qué puede estar pasando, ¿verdad? Pero sí, si usted le da un paro de emergencia, un stop como tal la barrera y después desactiva ese paro de stop, la barrera se va a quedar ahí hasta que reciba una señal, ¿verdad? Es un dispositivo esclavo, Es correcto. el cual tendría que hasta que reciba otra señal va a ser una acción, ¿verdad? Ya sea abrir, bajar, abrir, cerrar o algún detalle de estos. Pues vaya, Perfecto. Oscar, parece que ya no tenemos alguna otra pregunta. Ok, pues vaya, pues no me queda otra más que agradecer muchísimo su tiempo que se dedican para estos webinars. Vaya, pues a sus órdenes, como siempre. Cualquier tema técnico, estoy a su disposición. Digo, yo formo parte más del área comercial, pero en lo que pueda apoyarles para que sus equipos funcionen correctamente y sus proyectos sean un éxito, aquí estamos con todo gusto. Excelente, pues muchas gracias, Oscar. Gracias, Alex. Que estés muy bien. Muchísimas Igualmente gracias. para todos, que tengan un excelente día. Igualmente, Cualquier duda muchísimas gracias. la estamos revisando para, para poder solucionar o tener a nuestros clientes contentos y con una solución para todas las aplicaciones que tengan. Muchas gracias por su tiempo y como los comentaba Oscar, nos vemos en el próximo webinario. Saludos. Saludos, gracias. Bye. Oh.